Buenos días. Celebramos la Eucaristía con mucho amor, con mucha fe, con mucha esperanza, poniendo en el Señor toda nuestra confianza, todas nuestras necesidades, la necesidad del mundo, de que vuelva a tomar la rienda de la normalidad, aprendiendo de la necesidad de ser solidarios y de volvernos uno en el amor. Celebramos la Eucaristía por el alma de Juan de Dios Jiménez, intención esposa e hijos, por el cumpleaños de Gloria Amparo Crespo, intención familia Crespo Zuluaga, intención de Celio Alberto Urrea, intención familia Urrea Botero, por las intenciones de Eugenio Molina en su cumpleaños, por las necesidades de la iglesia, para que el Señor también proteja a los que cuidan la salud, por toda nuestra comunidad parroquial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, que podríamos decir es el testimonio de cómo nace la iglesia y cómo vive la iglesia esa primera experiencia de la resurrección del Señor, y cómo esa primitiva comunidad eclesial es la que va a marcar el ritmo de vida de la iglesia que va a seguir. Es decir, nosotros hoy, 20 siglos después de la fundación de la iglesia, tenemos que caminar por los mismos senderos que caminaron los apóstoles y que caminó aquella primitiva comunidad, los judíos que se convirtieron, los judíos que recibieron el bautismo, cómo enfrentaban la persecución y cómo enfrentaban las preguntas y los cuestionamientos de parte de las autoridades. Lo hacían con firmeza porque estaban afianzados en la resurrección de Cristo por la fuerza que el Espíritu Santo les imprimía. Hablando de Espíritu Santo, hoy nos encontramos con el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Hay una pregunta de parte de Nicodemo, que es un hombre importante, jefe de fariseos, y este hombre, como fariseo, conoce la ley, conoce la Escritura, pero tiene dudas. ¿Cómo nace uno de nuevo? Ya uno viejo no puede entrar en el vientre materno. Claro, lógico apenas. Y el Señor le explica con toda claridad. Se nace de nuevo en el bautismo. Y el bautismo nos da tiene dos elementos fundamentales. El agua, que tiene una misión, tiene una función, y es limpiar, purificar. El agua por sí misma no da vida en el espíritu. El agua da vida en cuanto está unida al espíritu. Entonces es el agua que sirve como elemento transmisor de esa limpieza que obra el Espíritu Santo en nosotros. Lo que es de la carne es de la carne, lo que es del espíritu es del espíritu. Y entonces el agua tiene como función limpiar los vestigios de la carne. Nacemos con el pecado original. Y el agua entonces purifica nuestra alma del pecado original. Pero se queda en nosotros el Espíritu de Dios. Es allí donde se da el nacimiento a la vida nueva. Es la iglesia, por eso a la iglesia le llamamos madre, porque es la iglesia la portadora de esa misión de hacer hijos para Dios. Y esos hijos los hace la iglesia en la pila bautismal, utilizando el agua e invocando el Espíritu Santo. De tal manera que nosotros ya hemos nacido dos veces. Nacimos de papá y mamá, unos en la casa, otros en una clínica.
y nacimos a este mundo, pero nacimos contaminados con el pecado original. Es tan grande el amor que Dios nos tiene, que no nos quiere dejar en el pecado original. Nos quiere limpiar y nos quiere dar la gracia de su amor, la gracia de la fe, de la esperanza y la caridad. Con el bautismo nosotros recibimos estos tres dones, estas tres gracias, estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, para mantenernos con el Espíritu unidos a Dios. Hoy los invito entonces a valorar nuestro bautismo y a valorar dentro del bautismo nuestra pertenencia al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Una Iglesia que vive por la gracia de Dios. Una Iglesia que se alimenta de la palabra de Dios. Una Iglesia que se fortalece y crece en la medida en que obra la caridad, en que obra la solidaridad. Una Iglesia que crece y se restablece en la gracia en la medida en que reconoce que es necesario volver a Dios con un corazón convertido. El tiempo de la Pascua es un tiempo para meditar y ahondar en el misterio del bautismo que nos ha configurado con Cristo, buen pastor. Amén.